Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Me presento. Mi nombre es Cristian Torres. Soy aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, perteneciente al Centro Industrial y de Energías Alternativas sede Maicao. Actualmente curso el programa técnico en integración de operaciones logísticas, identificado con el número de ficha 32311. En esta ocasión, bajo la tutoría del instructor Ramiro Choles, tengo el gusto de presentarles un poco de mi sustentación técnica sobre un proceso vital en la cadena de suministros, el cálculo de capacidad de almacenamiento. En este video desglosaremos las variables métricas, los indicadores de eficiencia y los modelos de infraestructura que permiten que un centro de distribución opere con los más altos estándares de productividad y sin más preámbulos, damos inicio a este video. Continuando con la presentación, el objetivo es desglosar de manera lógica cómo se construye y se valida un modelo de almacenamiento eficiente. Los puntos que abordaremos son los siguientes. Iniciaremos con el concepto fundamental del cálculo de capacidad de almacenamiento, definiendo su importancia estratégica en la cadena de suministros. Seguidamente, analizaremos la unidad de carga, donde evaluaremos paletización y aprovechamiento del volumen en metros cúbicos. También exploraremos la infraestructura técnica de estantería y posiciones, diferenciando los sistemas de almacenaje según la necesidad de la operación. Veremos el impacto de los pasillos de maniobra, un factor crítico para la seguridad y la velocidad operativa. Definiremos los indicadores de desempeño clave, como densidad y factor de utilización. Y para finalizar, aterrizaremos toda la teoría en un ejemplo práctico detallado, cerrando las conclusiones y el soporte bibliográfico que avala esta investigación. Entrando de lleno en la materia técnica de esta sustentación, definimos el cálculo de capacidad de almacenamiento como el proceso de ingeniería logística destinado a determinar el volumen máximo de inventario que un centro de distribución puede albergar sin comprometer su estabilidad operativa. No se trata simplemente de ocupar el espacio, sino de dimensionarlo para que la bodega sea funcional y eficiente. Para que el cálculo sea efectivo, nuestra gestión se fundamenta en tres objetivos estratégicos que van a ver en pantalla. Primero, la optimización del espacio. Nuestra prioridad del aprovechamiento técnico de cada metro cúbico disponible, utilizando tanto el área superficial como la altura útil de la infraestructura para eliminar espacios muertos. Segundo, la rentabilidad. Un cálculo preciso impacta directamente en la estructura de costos. Al maximizar la densidad de carga de forma segura, logramos reducir el costo de almacenamiento por unidad, haciendo que la operación sea financieramente sostenible. Y tercero, la fluidez operativa. Este es el factor que garantiza la continuidad del negocio. El cálculo debe asegurar que el diseño del layout permita el tránsito ágil y seguro de los montacargas y del personal, evitando cuellos de botella en las zonas de recepción y despacho. Nosotros como técnicos debemos entender que una capacidad mal calculada es sinónimo de sobrecostos y riesgos operativos. Continuando con el análisis, entramos en un punto crítico, la unidad de carga. En logística, la unidad de carga es la combinación de productos sobre un soporte, generalmente una estiba, que facilita su manejo y transporte como una sola pieza. Como pueden ver en pantalla, nos basamos en dimensiones estandarizadas para garantizar la compatibilidad global. Manejamos el pallet americano con medidas de 1200 milímetros por 1000 milímetros y el pallet europeo o Europallet con dimensiones de 1200 milímetros y 800 milímetros. Eso es largo y ancho. Para determinar la ocupación de espacio, aplicamos la fórmula de volumen, multiplicando el largo por el ancho por el alto de la carga. Pero más allá de una simple medida, la importancia técnica de este cálculo radica en que el peso y la altura de la estiba configurada son los factores que dictan la resistencia mecánica. Y esa es la que deben tener nuestros racks y la separación necesaria entre los niveles de estantería.
Una unidad de carga mal dimensionada no solo desperdicia metros cúbicos, sino que pone en riesgo la seguridad de toda la infraestructura del almacenamiento. Entiendo, hace falta escucharlo de Avanzando en nuestra estructura operativa, llegamos al análisis de la infraestructura de almacenamiento. Aquí es donde definimos físicamente la capacidad de nuestro centro de distribución a través de los racks y las posiciones. Técnicamente, una posición es el slot o espacio volumétrico diseñado para albergar una unidad de carga. Como pueden observar, la elección del sistema es estratégica. Por un lado, tenemos los sistemas selectivos que nos brindan un 100% de accesibilidad ideal para operaciones con gran variedad de referencias. Y por otro lado, están los sistemas compactos que priorizan la alta densidad de carga, aunque esto signifique sacrificar el acceso directo a cada pallet. Para cuantificar esta infraestructura, aplicamos la fórmula de números de cuerpos por niveles de altura. Veamos un ejemplo hipotético para entenderlo mejor. Supongamos que en un sector de nuestra bodega instalamos una batería de estanterías compuestas por 10 cuerpos. Si cada cuerpo cuenta con 5 niveles de altura, tendríamos una capacidad instalada de 50 posiciones en esa línea. Sin embargo, si decidimos añadir un nivel extra de carga aprovechando la altura del techo, pasaríamos a 60 posiciones, incrementando nuestra capacidad de almacenamiento en un 20% sin necesidad de ampliar el área del suelo. Este cálculo es el que nos permite proyectar cuánta mercancía podemos recibir y cómo debemos organizar el flujo de entrada para no saturar las ubicaciones disponibles. claro. Avanzamos a un factor determinante en el diseño de cualquier centro de distribución, el factor de los pasillos. Muchas veces se piensa que el pasillo es espacio desperdiciado, pero técnicamente es la arteria que permite el flujo de la mercancía. Como observan en la diapositiva, el concepto clave aquí es el AST o el ancho de pasillo de maniobra. Este no es un número al azar, es el espacio mínimo necesario para que un montacarga pueda girar y depositar o extraer un pallet con total seguridad. Aquí nos enfrentamos a un balance crítico que impacta directamente la capacidad, que son los pasillos anchos, los pasillos angostos, y ya les voy a explicar un poquito. Eh, los pasillos anchos facilitan un flujo rápido, permiten el cruce de maquinaria y aumentan la seguridad operativa, pero reducen el número total de posiciones de carga. Y los pasillos angostos maximizan la densidad de almacenamiento, permitiendo más estanterías, pero requieren maquinaria especializada y pueden ralentizar los tiempos de ciclo. Supongamos que operamos con un montacargas contrabalanceado estándar que requiere un pasillo de 3,5 metros para girar cómodamente. Si decidiéramos cambiar a un montacargas de pasillo angosto o trilateral, podríamos reducir ese pasillo a solo 1,8 metros. ¿Qué ganaríamos con esto? En una bodega de 1000 metros, esa reducción de casi 2 metros por cada pasillo nos permitiría instalar 2 o 3 filas adicionales de estanterías, aumentando nuestra capacidad de almacenamiento quizá en un 30 o 40% sin construir un solo metro más de bodega. Entramos ahora en la fase de control de medición a través de los indicadores de eficiencia. Como técnicos, no debemos diseñar el espacio, sino ser capaces de medir que también lo estamos aprovechando. El primer indicador es la densidad, que es la relación técnica entre la mercancía almacenada y el volumen total disponible del recinto. Una alta densidad significa que estamos aprovechando al máximo el cubo del almacén, reduciendo el costo por posición. Sin embargo, el indicador más crítico para la operación diaria es el factor de utilización. Este se calcula mediante una fórmula sencilla pero poderosa. Dividimos las posiciones ocupadas entre las posiciones totales y multiplicamos por 100.
Es fundamental entender que aunque la lógica nos diga que deberíamos estar al 100%, técnicamente el nivel óptimo de eficiencia es el 85%. ¿Y por qué un 85% y no más? Aquí es donde entra el criterio técnico. Ese 15% de margen es el que garantiza la vacante operativa. Si en este espacio libre el almacén se bloquea, no hay huecos para recibir nueva mercancía y la productividad de los montacargas cae drásticamente. Por tanto, trabajar al 85% es la garantía de que nuestra logística sea fluida, segura y rentable. Ay, esa era- Para finalizar esta sustentación, vamos a aterrizar todos los conceptos vistos en un ejercicio de aplicación real. Supongamos que tenemos un proyecto para un almacén con un área total de 1000 metros cuadrados. El paso 1 sería la definición del área neta. Lo primero que debemos hacer como técnicos es descontar el área destinada a pasillos y zonas de maniobra. En este caso, asignamos un 40% del espacio, unos 400 metros cuadrados, para garantizar la movilidad, lo que nos deja un área neta de almacenaje de 600 metros cuadrados. El segundo paso sería el cálculo de la capacidad estática o cálculo de posiciones. Utilizamos la fórmula de número de cuerpos por niveles de altura. Si instalamos una batería de 50 cuerpos de estantería, cada una con 4 niveles de carga, obtenemos un resultado de 200 posiciones totales. El paso 3 sería la determinación de la capacidad operativa. Aquí aplicamos el criterio técnico del factor de utilización. Multiplicamos nuestras 200 posiciones por el 85% de eficiencia óptima que mencionamos anteriormente. El resultado final nos indica que nuestra capacidad real es de unas 170 posiciones. Este margen de 30 posiciones libres es nuestra vacante operativa, vital para que el centro de distribución no se bloquee y mantenga su productividad. En conclusión, como hemos visto, el cálculo de capacidad no es solo llenar un espacio, sino gestionarlo con inteligencia logística. Una correcta planificación nos permite cumplir con los objetivos de optimización, rentabilidad y fluidez, como planteamos al inicio. Como bien dice la frase con la que cierro mi trabajo, la logística eficiente comienza con un espacio bien calculado. Bueno, para ir finalizando este video, es fundamental resaltar que todo el análisis y los cálculos presentados no son aleatorios. Están debidamente respaldados por fuentes de autoridad en el sector logístico y normativo. Como pueden observar en la webgrafía, nos hemos basado en los manuales técnicos del SENA, que son nuestra guía principal en la formación de integración de operaciones logísticas. Hemos consultado con la norma técnica colombiana para asegurar que las dimensiones y estándares de seguridad en estanterías cumplan con la regulación nacional. Asimismo, hemos tomado como referencias manuales de ingeniería de empresas líderes globales como Mecalux, expertos en el diseño de sistemas de almacenajes y optimización de espacios. Contar con este soporte bibliográfico nos da la garantía de que nuestra propuesta de cálculo de capacidad es viable, segura y cumple con los estándares internacionales de la cadena de suministro. Con esto damos por concluido o concluida nuestra sustentación técnica sobre el cálculo de capacidad de almacenamiento. Como hemos analizado a lo largo de estos minutos, la integración de operaciones logísticas no solo requiere de ejecución, sino de una planeación matemática rigurosa. Espero que los conceptos de optimización, rentabilidad y fluidez operativa que hoy desglosamos sirvan como base para entender cómo transformar un espacio físico en un activo estratégico para cualquier empresa. Quedo atento a cualquier duda, comentario o retroalimentación por parte del instructor Ramiro Choles o de mis compañeros de la ficha 32311. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y atención. Mi nombre es Cristian Torres y ha sido un gusto compartir este conocimiento con ustedes.
Y como bien dice la frase con la que cierro mi trabajo, la logística eficiente comienza con un espacio bien calculado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.